Pedro es un estudiante. Él no quiere dejar de aprender. Está ansioso por obtener más conocimientos. Ha estado buscando muchas maneras de aprender. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Nosotros ofrecemos diplomados, cursos, talleres, congresos, seminarios, conferencias, entre otros. En CEFIT puedes aprender fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. CEFIT cuenta con una metodología de aprendizaje basada en competencias soportadas en herramientas TIPS. Ventajas de cursar uno de nuestros programas: flexibilidad, economía, aprendizaje de calidad. No pierdas su tiempo. Ven y descubre lo que CEFIT tiene para ti. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Saludos, sean todos y todas bienvenidos a nuestro Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, CEFIT. En el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes un tema muy innovador, un tema que está acaparando toda la atención de las sociedades del siglo XXI. Pero para este tema nosotros hemos querido invitar a una persona que día a día ha ido capacitándose, que se ha ido superando cada uno de los tiempos. Y esta persona es la educadora Juana María. Ella es oriunda de Cotuí, de la provincia de Sánchez Ramírez, y ha cursado estudios en diferentes universidades del país y el exterior. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, egresó de la carrera de Educación, Mención Filosofía y Letras. En el INTEC hizo una especialidad o realizó una especialidad en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua materna. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, una maestría en enseñanza superior, y de la Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, una maestría en evaluación de la calidad de las organizaciones educativas. De la Universidad Alcalá, una maestría en gestión universitaria, y actualmente en la Universidad Abierta para Adultos UAPA cursa el doctorado en Ciencias de la Educación. Con experiencia profesional en el sistema educativo preuniversitario y el nivel superior, actualmente imparte asignatura de lengua española en el Instituto Politécnico Juan Sánchez Ramírez. Además, evaluación de los aprendizajes en la Universidad UTECO. También trabaja como directora del Departamento de Desarrollo Profesional del UTECO.
Es autora de varios artículos, ensayos, con vasta experiencia en corrección de estilo y evaluación de la institución de educación superior. Publicó en el año 2013, en colaboración con otra autora, el libro Reflexiones sobre la enseñanza de la lectura y escritura, última producción del libro de cuentos Vivir para Soñar. Es decir, que nuestro Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana se siente orgulloso de tener en el día de hoy una profesional con tanta experiencia que va a compartirla hoy con nosotros. Y es una profesional que tiene tanta experiencia, una profesional que no ha parado de estudiar y hoy nos va a traer un tema sumamente innovador, porque Juana nos va a conversar con nosotros sobre las aulas invertidas. Para mí es un tema sumamente nuevo, es un tema que no lo conozco y estoy deseoso de escuchar a Juana, su punto de vista, cómo ha trabajado y qué trae este nuevo tópico para la educación en República Dominicana. Así que, Juana, bienvenida al Centro de Formación e Investigación Dominicana, CEFI. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Gracias al Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, CEFI, especialmente a su director ejecutivo, el licenciado Rafael Polanco, y su equipo de colaboración. Para mí es un honor y un gusto poder compartir con ustedes esta temática que tanto me apasiona. Un aspecto importante sobre la educación. Hoy vamos a hablar de una estrategia que está muy en tendencia. Veamos. Bien. Aula invertida. Una estrategia innovadora. Es una conferencia, un diálogo que yo quiero compartir con ustedes, donde deseo lograr los siguientes objetivos. Mostrar que la innovación pedagógica o didáctica puede germinar desde la iniciativa docente, desde la iniciativa de un docente, de varios o del equipo de docentes de una institución. Establecer cómo la incorporación de elementos novedosos, distintos a las estrategias de enseñanza, con el fin de mejorar la cantidad y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, pueden generar resultados fabulosos e inesperados en el aula. Determinar que la innovación educativa es el producto de una acción intencionada y de la integración entusiasta de todos los actores de la comunidad educativa en sentido general. ¿Cuáles son las aspiraciones educativas de la sociedad del conocimiento en la que estamos viviendo o de la ya denominada sociedad de la significación para los sujetos que acceden a las instituciones educativas? De acuerdo con la visión de futuro, la sociedad lo que espera es de la formación de sujetos que puedan acceder a espacios distintos de empleabilidad, dada su alto nivel de cualificación. Espera un sujeto dotado de competencias básicas y transversales que pueda desempeñar diferentes empleos y ocupaciones a lo largo de su vida y dotado de esas competencias tales como la capacidad de resolver problemas, capacidad de comunicación en diferentes medios y formatos, trabajo en equipo interdisciplinares e internacionales, competencias tecnológicas, liderazgo,
aprender a aprender, aprender a autorregularse, etc. Antes de comenzar a hablar de aula invertida, me gustaría contextualizar algunos términos. Cuando hablamos de innovación, hablamos, por ejemplo, de la concepción o implementación de cambios significativos en los procesos, en el marketing, en la organización de los resultados. Pero la innovación en el ámbito educativo no es necesariamente el desarrollo de algo nuevo, como veremos más adelante, y que en muchos casos se trata de repensar las directrices organizativas o didácticas que estructuran los procesos educativos. La docencia es otro concepto que debemos revisar. La docencia, del latín decore, es un vocablo que nos remite a los términos enseñar e instruir. La docencia es la práctica y el ejercicio de los docentes. La innovación de la docencia, por tanto, es un medio que permite lograr mejorar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, ya que le proporciona maneras de acercarse a la información, de interactuar con sus pares, de construir conocimiento de manera crítica, de desarrollar habilidades y actitudes que le permitan aprender mejor, recreando y nutriendo la docencia a partir de las nuevas necesidades que presentan los estudiantes durante el proceso formativo. Ahora bien, para tener una docencia innovadora, necesitamos estrategias innovadoras. ¿Pero qué es una estrategia? Una estrategia, en sentido general, es el arte de dirigir un asunto en un proceso regulable, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, un conjunto que busca una decisión óptima en cada momento. En el caso particular de las estrategias didácticas, según Tobón, es un plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes. Una estrategia didáctica por sí sola no tiene valor. Su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos, más humanos y más propicios para la formación. La innovación educativa en sentido general es un proceso de transformación significativa, deliberada y pertinente de una situación educativa vigente por otra cualitativamente distinta, más orientada a la mejora de la calidad, pero con equidad, donde se puedan introducir nuevos elementos o la adaptación creativa de sus componentes, pero con un carácter deliberado. La innovación requiere de la participación y de la reflexión de los actores de la comunidad educativa. Por tanto, de su adecuación, también necesita de su adecuación en el contexto donde surge. No podemos hacer innovación en ningún centro, en ninguna institución, si no contamos con el consenso y la participación activa de cada uno de los actores involucrados. Ahora bien, ¿qué es el aula invertida? La clase invertida, el flipped classroom, pues es una nueva forma
del profesor trabajar con sus alumnos. Tradicionalmente, en nuestras clases se caracterizan por ser unas clases donde predomina la estrategia magistral, donde el profesor imparte la lección, es decir, enseña el nuevo tema, haciendo de busto parlante, conversando con los estudiantes, haciendo una conferencia, explicándole el tema a tratar. Como ustedes pueden ver en la lámina que está frente a ustedes, a la izquierda, es ver la teoría sobre la temática en clase y en los deberes el estudiante se lleva a hacer las tareas y a realizar el proceso de asimilación en su casa solo, con el flip classroom, aula invertida o la clase invertida, como ustedes pueden ver a la izquierda. Los ejercicios, las actividades, el hacer de los estudiantes, la práctica se hacen dentro del aula con el andamiaje del profesor. Mientras que la parte teórica, todo lo que implica que el estudiante permanezca de manera pasiva, consultando, leyendo, escuchando, viendo video, estudiando la lección, esa parte la mandamos a la casa. De ahí del nombre de aula invertida. Ahora bien, ¿es poner de cabeza a los estudiantes? ¿Es ponerse de cabeza el profesor? Más que una inversión del proceso pedagógico, el que ejecutamos para enseñar, es invertir el lugar donde se realizan las tareas. Esta parte que el profesor, esta parte de la temática que el profesor se toma un tiempo explicándola, esa parte la mandamos a la casa para que la estudiante la estudie previamente. Todos los que se han mantenido estudiando para ser docentes durante toda su vida o para hacerse profesionales, me parece que no le estoy diciendo nada nuevo sobre el que estudiar la temática antes de ir a clase. Ahora bien, ¿qué se aspira con el aula invertida? Con el aula invertida aspiramos dos cosas. Una, sacar la estrategia de elección magistral del aula, porque como ustedes pueden ver a su izquierda, es el profesor quien se para o se sienta a hablar a unos estudiantes que permanecen pasivos escuchando la explicación del profesor. Y el otro objetivo es hacer que el estudiante y el profesor intercambien de roles, dándole un rol protagónico y más activo al estudiante. En este sentido, la siguiente interrogante es: ¿cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? Como acabamos de ver, en el aula tradicional, el rol del docente era instruir, explicar, como dicen los estudiantes, dar la clase, evaluar, medir, colocar una calificación. El rol del estudiante en el aula tradicional es tomar notas, coger apuntes, recibir las instrucciones en silencio y en la casa hacer las asignaciones o tareas. El aula invertida nos propone que el docente sea el guía, el facilitador, el artífice, el que asigna la lectura, el que crea los videos para que los estudiantes los estudien en casa o que lo adapte, que elija el material en la web
que el estudiante va a estudiar, que le facilite el material, el apoyo didáctico que el estudiante necesita para estudiarlo fuera del salón de clase. Por su parte, ¿qué se espera del estudiante? Que llegue al salón de clase con el conocimiento adquirido, con la lección estudiada, para luego aplicarla, esos conceptos, ese conocimiento en las diversas actividades que el profesor ha planificado para él durante el desarrollo de ese encuentro presencial. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el profesor? Este profesor, este docente sabelotodo, debe dar paso a un docente más creativo, más innovador, más flexible, capaz de ceder el rol protagónico, capaz de ser el guionista, el director, con una actitud de cambio continuo para lograr que el proceso educativo tenga éxito. ¿Y cuál es el éxito del docente? Hacer que los estudiantes aprendan. Los docentes que usan el aula invertida deben ser facilitadores de aprendizaje, con capacidad para identificar la destreza, las habilidades y competencias de los estudiantes, sus intereses, sus necesidades, para ayudarlo a dominar las áreas curriculares y a relacionarse con los miembros de su grupo, que aprendan a trabajar en equipo, que pueda monitorear y evaluar equipos y que propicie el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo. ¿Qué esperamos del estudiante? Esperamos que el estudiante asuma el compromiso. Si el estudiante no asume el compromiso de estudiar de manera autónoma fuera del aula, la estrategia no funciona. Puede elegir su propio ritmo de aprendizaje, puede elegir el formato de recursos didácticos que de acuerdo a su estilo de aprendizaje mejor le convenga. Antes de asistir a clase, fuera del aula, el estudiante debe buscar la información, debe sistematizarla, debe analizarla, debe interiorizarla, comprenderla, debe trabajarla. O sea, el estudiante debe trabajar antes de ir a clase, durante la clase y después de la clase. ¿Cómo se aplica este modelo? Como ustedes han podido percibir durante todo mi discurso, el modelo tiene dos fases. La fase 1, vamos a ver el modelo base. La fase 1, la lección en casa. Es decir, tradicionalmente, lo que el profesor hacía en la clase de explicar el tema, lo vamos a mandar a la clase. Y las tareas, los deberes, las actividades que el profesor mandaba a la casa, lo vamos a traer a la clase. Ahora bien, como ustedes ven, en la fase 1 y en la fase 2, en el modelo de contacto, estas dos fases no se interconectan. Ahora, el modelo de aula invertida ha sufrido grandes cambios y transformaciones de manera de que sea una estrategia más eficiente. En el modelo que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el modelo actual. ¿Qué pasa con el modelo actual? El modelo actual, en la fase 1, en la lección en casa, el profesor le asigna el video, le asigna el material, que puede ser un documento, depende del grado y el nivel en que utilicemos el aula invertida, pero generalmente debe incluir un video donde se explique la temática, documentos,
página web, PDF, presentaciones, etcétera. Todo lo que le permita al estudiante estudiar la temática a trabajar. Pero al mismo tiempo, el docente puede fortalecer esa primera fase en tiempo real, manteniendo un chat abierto con los estudiantes donde pueda responder sus dudas. Puede ser a través de la plataforma donde trabaje con el estudiante, por ejemplo. Puede ser a través del Moodle, a través del chat de Teams, depende de la plataforma. Y también puede crear grupos de WhatsApp donde a través del chat va dándole respuesta a las dudas de los estudiantes. Otra forma en esa primera fase para hacer que el estudiante se enriquezca y aprenda y estudie el material de apoyo antes de ir a clase es realizar evaluaciones, ponerlo a trabajar cuestionario, a hacer guía, a comprobar de alguna manera que el estudiante está estudiando el tema. Y una forma, por ejemplo, puede ser haciendo lo que llene un cuestionario a través, por ejemplo, de Google Form, que usted le envíe algo que tenga que entregar, una evaluación, una producción que puede entregar. También usted le puede asignar una práctica, unos ejercicios que él debe enviarlo de manera virtual antes de ir a clase. Por eso ustedes ven que en este modelo 3 dice: la lección en casa, adquisición de conceptos, de hacer debates, dudas y de aplicar. ¿Por qué? Porque en esta primera fase también le podemos hacer a que el estudiante realice unas prácticas o unos ejercicios de manera individual o en grupo para enviárselo al profesor de manera virtual y que el profesor lo revise. Entonces, aquí viene la fase intermedia o resultado de la aplicación de los conceptos, donde el profesor revisa el trabajo de los estudiantes, busca dudas, ve cuál ha sido el resultado, cómo han contestado los cuestionarios, cómo han resuelto las actividades prácticas, y a partir de ese insumo, en la fase 2, donde va a trabajar los deberes en clase con los estudiantes para ofrecerle la ayuda, el profesor, partiendo de esa evidencia, realiza el feedback o la retroalimentación para ayudar a los estudiantes a resolver sus inquietudes y dudas. Y para que el estudiante pueda poner en práctica todo lo que aprendió en su fase, en la primera fase. Ahora bien, ese feedback el profesor lo puede ofrecer desde 3 perspectivas. Una perspectiva destacando las respuestas creativas que aparecieron en el trabajo. Otro puede ser resaltando los mejores trabajos realizados por los estudiantes. Y la tercera opción es dándole respuesta o destacando qué cosa hay que fortalecer en el trabajo de algunos. Otra forma de hacer que el modelo funcione es hacer que los estudiantes vean durante ese encuentro presencial con el maestro que si no estudia en la casa, fuera del aula, él no va a tener éxito durante el desarrollo de la clase. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas del aula invertida son muchas. Especialmente es muy apropiada para trabajar en el modelo híbrido. Pero también nos permite adaptarnos al ritmo del estudiante.
El modelo del aula invertida permite la inclusión y la equidad en el aula. Crea ambiente flexible, facilita la cooperación, la participación y el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje oblicuo. Se logra un aprendizaje más profundo. Las actividades implementadas permiten el desarrollo de categorías cognitivas superiores. Favorece la autoevaluación. El estudiante es más consciente de su aprendizaje, de cómo logra aprender, de cuáles son sus potencialidades. Mejora el proceso de evaluación de los aprendizajes. El Flipped Classroom o aula invertida se apoya en el principio de la evaluación continua, de la evaluación formativa, siendo consciente el estudiante de que estamos pendientes, de que le damos el feedback oportuno, de que lo llevamos a la metacognición. Los estudiantes están también más motivados para ir a clase y mejora su rendimiento, porque también es bueno propiciar que en estos encuentros puedan seguir implementando el uso de las tecnologías. Como nos presenta esta imagen del doctor Fidalgo Blanco, cuando se crea una innovación como es el aula invertida, que desde el 2001 está impactando la educación, los sistemas educativos de diferentes países, se crean sobre expectativa. Es decir, la gente entiende que esa estrategia, ese modelo, ese método que surge va a ser la panacea de sus problemas al momento de enseñar. Los profesores creen, ojalá y así sea, porque si logramos que el estudiante, que el alumnado estudie en casa, además, como lo plantea el doctor Fidalgo Blanco, logramos que este estudiante logre un autoaprendizaje, sea responsable por su propio aprendizaje, tenga una participación activa, como ya lo hemos dicho, el estudio de los conocimientos previos, que llegue al aula con un conocimiento previo del tema para que el aprendizaje le resulte más significativo y para garantizar su cooperación con otros estudiantes y con el profesorado. ¿Cuáles desventajas surgen? Se han percibido. En un primer momento se advierte una resistencia al cambio por parte de los estudiantes, porque asumen que esta estrategia lo carga más de deberes en el hogar. Los docentes necesitan desarrollar las competencias digitales. ¿Por qué? Porque el desarrollo en competencia digital, la competencia digital en el docente es una garantía de que esta estrategia pueda desarrollarse de manera adecuada. Y se emplea poco aprendizaje basado en la indagación. Los detractores de esta estrategia dicen que como el docente le facilita el material que van a estudiar, eso influye en que el estudiante no se interese por investigar otras fuentes. No comparto eso, pero bueno. Los estudiantes deben comprometerse con la aplicación del modelo. Vuelvo a reiterar, el estudiante tiene que hacer su parte en la casa, tiene que estudiar previamente y mejora el método de evaluación. Los estudiantes deben visualizar los videos, deben estudiarlo,
pero también hay que darle seguimiento con la evaluación. Ahora, como ustedes se habrán podido dar cuenta, el aula invertida no es algo que nació ayer. Es una estrategia sumamente vieja. Esta estrategia surge en el 1871 con el profesor Lander en Harvard, quien impartía clase de derecho. Entonces, él a los chicos que recibían clase con él, lo que hacía era que le proponía un caso para la casa de manera tal que los chicos lo estudiaran, lo discutían, o que estudiaran una ley o lo que sea, lo discutieran, lo analizaran, y en clase él le ponía actividad de manera que ellos pudieran trabajar y desarrollar su pensamiento crítico. Ahora, ¿cómo surge nuevamente? ¿Cómo una estrategia tan vieja vuelve a tener vigencia? ¿Cómo es que le estamos quitando el polvo de encima? Eso se debe a los usos actuales. Hay personas, como pueden ver en pantalla, como Leitz, Platz, Treglia, que la usaron en el 2002. También Baker, y una implementación muy exitosa la hicieron en Colorado los profesores Berman y Sack. Ellos, con su interés por ayudar a estudiantes de secundaria de su condado que tenían problemas para ir a la clase, que habían quedado detrás, que necesitaban asesoría, que necesitaban apoyo extra, lo que decidieron hacer fue que para ayudarlo, además, los estudiantes tenían que desplazarse a distancias muy largas. Entonces ellos, para tratar de ayudarlos, lo que decidieron fue, aprovechando que por ejemplo, las bondades del PowerPoint y de otras tecnologías, comenzaron a grabar sus clases y hacer videos. Estos videos lo compartían con sus estudiantes, y esa estrategia se propagó y tuvo mucha simpatía y mucha acogida, tanto en su escuela como en la comunidad. Inclusive el profesor Sanz y Berman fueron premiados por esa iniciativa. Por eso, una estrategia tan vieja, nacida en el 1871, hoy en pleno siglo XXI, está teniendo mucha vigencia. Ahora, ¿qué dicen las investigaciones? En países como España, ya esta estrategia se está aplicando con éxito, pero también se está evaluando. Y como ustedes pueden apreciar, casi el 90% de los estudiantes han considerado que al pasar por las 3 fases, la fase que tiene que ver con visualizar en la casa, estudiar, visualizar los videos, estudiar en casa, los materiales facilitados por el profesor y todo el apoyo intermedio y todo eso, ellos se identifican, le dan una importancia especial, se identifican, la valoran de manera positiva, pero le dan un valor muy especial a ese feedback inmediato que le da el profesor para ayudarlo a saciar sus inquietudes. Ahora, ¿cuál es el nivel de aceptación
de la docencia inversa tras la visualización de los videos. El 64% de los estudiantes consultados en la Universidad Politécnica de Valencia están de acuerdo con la docencia, que la docencia invertida le permite aprender mejor. Y el 94% considera que la docencia invertida aumenta su trabajo en casa. Eso a mí no me preocupa si pretendemos que el estudiante tenga un rol protagónico en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, a modo de conclusión, quiero destacar lo siguiente. El aula invertida es una innovación docente y una tendencia. Pero está claro, ¿verdad?, que es una estrategia sumamente antigua. Pero con los avances de la tecnología y el uso entusiasta de ciertos docentes, ha logrado destacar en pleno siglo XXI. Ahora, ¿qué pasa con las innovaciones? Durante el proceso de difusión, según el mismo Everett Roger, una innovación sube muy alto, luego cae en un valle hasta que alcanza el nivel de aceptación real en el cuerpo docente. Las tendencias también en innovación educativa quiere decir que crean altas expectativas, que vienen a ser la panacea en los problemas que tienen los profesores en su aula para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Ojalá y todas esas expectativas que queremos cumplir con esta estrategia de aula invertida sea posible. Y conviene entonces seguir investigando y documentando el uso del aula invertida en nuestros centros educativos e instituciones de educación superior. Muchas gracias. Excelente, excelente, Juana María. De verdad que felicidades. Una ponencia muy, muy, muy buena. Muchísimas gracias. Juana, nos están preguntando aquí en el chat. Usted sabe que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Centro CEFI, y nos preguntan ¿por qué no funcionó antes este modelo pedagógico? No funcionó, funcionó y no funcionó. Al profesor de Harvard, al señor Lander, hasta cierto punto le funcionó. Ahora, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no funcionó? Porque recuerda, Rafael y compañeros que me escuchan, que para que el aula funcione, el estudiante tiene que estudiar en la casa el material, los videos de la lección antes de ir al aula. Si el estudiante no hace eso, no va a funcionar. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? ¿O qué es lo que tradicionalmente ha ocurrido con este uso? Que antes lo estudiaban el tema 2 o 3 estudiantes. Y la mayoría no lo hacían. Ok. Otra persona pregunta, ¿para qué sirve el aula invertida? Bueno, me parece que el aula invertida hace que el estudiante sea más activo, que autorregule su proceso de aprender, sea más independiente, se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y también le permite al profesor ser como el director de esa orquesta para lograr el aprendizaje de esos estudiantes. Es decir, dejar de ser el protagonista, dejar de ser el busto parlante.
Entonces, nos pregunta Vázquez 24, nos pregunta, ¿cuáles condiciones favorecen el uso del aula invertida? Me imagino que debe estar preguntando ahí, por ejemplo, si esta condición, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, que tenemos un modelo híbrido casi en la mayoría de las instituciones educativas, tanto superior como, la educación preuniversitaria. Sí. El modelo híbrido se facilita con este hecho, porque recuérdate que la lección, lo que el estudiante debe estudiar sobre el tema, él lo hace solo. Entonces, el modelo híbrido donde tú tienes encuentros presenciales o virtuales con los estudiantes, donde tú lo aprovechas en ofrecer el andamiaje, en ayudarlo con aquellas cosas que no ha podido hacer solo. Pero una de las condiciones que ayuda con esto es que tú le pones, se le ponen a los estudiantes los videos o el tema y no lo estudia. Entonces, se aconseja que una condición es que el video que tú vas a utilizar para explicar la clase no pase los 10 minutos. Porque cuando el estudiante ya, después de 10 minutos, cae su atención. ¿Entendido? Que el video que tú preparas sea adecuado al nivel de desarrollo del estudiante. Es decir, tú no puedes tratar un estudiante de primaria del mismo modo que un estudiante de secundaria o del nivel superior utilizando esta estrategia. Otra cosa es obligarlos a que lean el material, de manera que el que no ha leído el material, cuando va al aula sin leerlo, no pueda desempeñarse exitosamente en la misma. Y sobre todo, Rafael, que lo más significativo es ver cómo implementamos la tecnología de manera, tú sabes que el estudiante de hoy es un entusiasta de la tecnología. La tecnología es como parte de sus extremidades. Entonces, ver cómo incorporamos esas herramientas y la colocamos como un recurso al servicio de este proceso. Sí. Bueno, Juana, para nosotros de verdad que ha sido todo un placer escuchar su ponencia sobre las aulas invertidas. Creo que es un reto para la República Dominicana, para toda Latinoamérica y, por qué no decirlo, para todo el continente americano y el continente europeo, que básicamente la tendencia que nosotros como dominicanos vemos siempre esos sistemas educativos y ir mirando hacia ese modelo educativo que verdaderamente resulta muy innovador. Yo creo que ahora con este problema que hemos tenido a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, básicamente el estudiante ha tenido que construir su propio conocimiento como lo afirmaba Vygotsky, y ha ido trabajando y se ha ido desarrollando. Y creo que el aula invertida con todas esas personas que ya lo han trabajado y esas experiencias que se ha tenido, si las instituciones educativas afianzan y empoderan a sus profesores y empoderan a los estudiantes, podríamos entonces nosotros tener un sistema educativo donde el estudiante se sienta más cómodo, y de sentirse más cómodo eso generaría entonces unos aprendizajes significativos en ellos. Así que, Juana, de verdad que nosotros como Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, CEFI, estamos totalmente agradecidos de usted, que usted aceptara la invitación de participar, de compartir con nosotros ese tema tan importante. Y es un tema que yo sé que va a dar mucho de qué hablar en nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo de en vivo. Hay muchísimas preguntas, muchas personas están preguntando, pero esas personas se les va a responder ahí mismo en el chat. La compañera Juana ahora va a sacar un poco de su tiempo y se compromete, o yo la estoy comprometiendo
la estoy comprometiendo con ustedes de que ella va a responder esas interrogantes que ustedes puedan tener. Así que muchísimas gracias, Juana. De verdad, agradecido con usted y será hasta la próxima. Espero que en otra ocasión usted también venga y nos cuente sobre otro tema o también algunos avances ya que usted tenga sobre este tema también. Nosotros tenemos la puerta abierta para usted. Muchas gracias, Rafael. Un gusto.